Muy buenas tardes, amigos, compatriotas, compañeros a lo largo y ancho del país. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la página del congresista Alex Flores Ramírez, quien el día de hoy va a dar un descargo respecto a los últimos incidentes, como del día lunes, en el programa periodístico de Exitosa con el periodista Christian Hulwalker. Y el día de hoy también va a pronunciarse respecto a la coyuntura que se viene suscitando en el Congreso de la República en horas de la mañana respecto al tema de la vacancia presidencial. Con ustedes entonces el congresista Alex Flores Ramírez se va a hacer presente, previas que pide disculpas que no ha podido conectarse a las 10:30 de la mañana en razón de que ya se venía debatiendo algunas agendas en el Congreso de la República. Estamos aquí en directo desde el Palacio Legislativo de la avenida Abancay, quien el congresista va a hacer un comunicado aquí en directo y anunciamos también a algunos compatriotas, compañeros que quisieran hacer sus preguntas aquí en vivo para poder leerlos de algunos compatriotas que se vienen conectando en costa, sierra y selva. Entonces con ustedes el congresista de la República, Alex Flores Ramírez, quien se va a hacer presente el día de hoy, queridos hermanos y compatriotas. Ahí pedimos a que puedan compartir, comentar, reaccionar a la transmisión en vivo que realizamos directamente desde la página de nuestro congresista de la República, quien ha sufrido un incidente, insultos el día de hoy. Entonces, el día lunes, el día de hoy, se hace presente. Bien, muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas de las redes sociales. Es un gusto para mí poder saludarlos después de tanto tiempo. He dejado de hacer las transmisiones y reencontrarme con ustedes, aunque sea por esta vía virtual, para mí siempre va a ser aleccionador. Quiero darles un saludo muy cordial, una bienvenida a todos los que están viendo y seguramente en horas más tarde van a ver también este pronunciamiento que voy a dar, saludarles, reiterarles la bienvenida y también empezar pidiéndoles disculpas, puesto que en horas de la mañana, como había programado a las 10:30, no he podido hacer la transmisión, dado que ya estaba dentro del pleno en el Congreso, se estaban debatiendo algunos temas muy importantes y se tenía que estar presente para estar atento a la votación. Sin embargo, mi compromiso siempre con ustedes, voy a retomar estas transmisiones para poder hacer conocer, para poder decirles directamente qué cosa ocurre aquí desde el Congreso de la República, qué cosas se está trabajando como Alex Flores, como la bancada y qué está pasando en el contexto y la coyuntura política aquí en el Congreso de la República. Les doy entonces la más calurosa bienvenida, reiterando mis disculpas por no haber dado este pronunciamiento como lo programé, pero a veces es así en el Congreso, ¿no? Bueno, mis queridos hermanos, hermanas de Ayacucho y a nivel nacional que me están viendo, en primer lugar yo quiero manifestar algo que debe quedar bien en claro. Yo rechazo, condeno tajantemente la manera vil, más baja que hay de parte de algunos pseudo periodistas de dejar de insultar aprovechando que tienen un micrófono, que tienen una tribuna en un canal, tienen los controles del audio, ¿no? Para poder insultar, para poder gritar impunemente. Tiene que quedar bien claro aquí el contexto, cómo es que se da esta situación, ¿no? Si ustedes van a ver la entrevista completa, se darán cuenta de que este señor, este pseudo periodista, desde un primer instante se incomoda con algunas palabras que son propias de nosotros, que son propias de las grandes mayorías, ¿no? Le incomoda la palabra pueblo, le incomoda la palabra asamblea constituyente. Yo no entiendo entonces qué cosa voy a hablar yo. Voy a decir Confiep, voy a decir Fujimorismo. En la vida yo voy a caer al juego, al chantaje de ellos. Yo estoy aquí gracias a ustedes. Ustedes me han elegido para luchar contra todo tipo de injusticia, para luchar contra el sistema,
contra los corruptos de siempre y también contra esa prensa mermelera que siempre miente, tergiversa las verdades, haciendo honrosas excepciones, por supuesto, sin generalizar, ¿no? Porque hay buenos periodistas para sacarse el sombrero, podemos compartir o no nuestras ideas, nuestras posturas, nuestra ideología, pero esto nunca puede llevar pues a la bajeza, a la vileza de faltarnos el respeto, ¿no? De tal manera que debe quedar clarísimo, mis queridos hermanos y hermanas, de que lo que ha pasado el día de ayer es consecuencia de lo que venía ya hace mucho tiempo. De pronto aquí en nuestro país, ¿no?, hay ciertos periodistas que se ponen al servicio de los grupos fácticos de poder, de los grandes poderes económicos, y creen que tienen el derecho a insultar. Hay un grupo de periodistas, ¿no?, mermeleros muchas veces, que tergiversan la verdad, que se creen con el derecho de que ellos puedan insultar y decir como les venga en gana, ¿no?, sin fundamento, sin razón. Y ellos se creen intocables, no se les puede decir nada. Pero ¿quién le ha hecho creer esto a estos señores? El pueblo peruano, la grande mayoría, repudia a esta prensa mermelera, a una prensa que se alinea a los poderes, que no es imparcial, que no es transparente de ninguna manera. Por lo tanto, en función a ello, ese día, ¿no?, y yo ratifico aquí lo que le he dicho a este señor, yo le he dicho muy respetuosamente que probablemente lo que él está repitiendo, porque él decía que no hay que hablar la palabra pueblo, no hay que hablar la palabra asamblea constituyente. Yo no sé en qué mundo vive este señor cuando la mayoría poblacional de los peruanos pide una asamblea constituyente y se tiene que respetar su pensamiento, se tiene que respetar las demandas que tiene el pueblo. ¿Por qué? Nosotros tenemos que considerar que el Perú son los 32 millones de ciudadanos que habitan este suelo patrio, de tal manera que las opiniones pueden estar divididas, hay diversas posturas, pero que se tiene que respetar la de todos, no solamente lo que la prensa monolítica, la prensa oligopólica, monopólica, ¿no?, quiera meternos a nosotros y quiera decirnos. De tal manera yo hago aquí mi descargo, sobre todo lo hago porque muchos compatriotas, muchos hermanos se han solidarizado conmigo. Primero quiero empezar agradeciendo las muestras de solidaridad que he recibido del partido Perú Libre, de la bancada de Perú Libre y también de muchos parlamentarios, de muchos congresistas que también se han solidarizado conmigo. Yo agradezco esta solidaridad, pero también hago esta transmisión porque yo tengo que responder y me han pedido muchos hermanos a través de las redes sociales que lo haga. Porque en lo que respecta a mí, lo que haya dicho este sujeto, ¿no?, racista, clasista, no me afecta en nada. Por supuesto, a mí me causa risa, ¿no? De tal manera que yo he tomado la postura que a palabras necias, oídos sordos. Pero como hay una petición de que hay que decirlo también, y yo soy respetuoso de esas grandes mayorías, la gran diferencia entre ese malcriado que se hace pasar periodista y yo, que soy un representante del pueblo, es que yo he sido elegido, le guste o no a este señor, por el pueblo ayacuchano. Por mí han votado 22.000 personas, han dado su voto preferencial. En cambio, este señor, ¿a quién responde? ¿Quién la ha elegido? Bueno, serán pues sus patrones del canal nada más. Y eso no le puede dar derecho de ninguna manera a ningunear, a ofender, a insultar. Y al insultarme a mí, insulta a todos esos compatriotas, a todos esos ayacuchanos y ayacuchanas que me han elegido a mí. En otras palabras, estos señores de la prensa, ¿no?, de esta prensa mermelera, quieren ponerme la agenda. Ellos quieren que yo diga lo que ellos quieren que yo diga, algo que nunca lo voy a hacer, por supuesto, ¿no? Porque los señores quieren imponerme su agenda de tal manera que llegan a los insultos, porque yo no voy a pensar como ellos. Me están pidiendo a mí, ¿no?, de que yo sea incoherente. Según ellos dicen, no debo hablar de la Asamblea Constituyente. Según ellos, no debo ni siquiera mencionar la palabra pueblo. ¿De dónde me sacan esto estos señores? Yo soy coherente, consecuente con lo que he planteado. Yo he hecho campaña, y aquí recordarán los ayacuchanos, he ido a los pueblos, he recorrido todos los rincones de nuestra región, llevando el mensaje de la Asamblea Constituyente, de una nueva Constitución. He recogido ese clamor, ese pedido, esa demanda que tienen las grandes mayorías poblacionales del Perú profundo.
los campesinos, los trabajadores, los obreros, esa gente del pueblo que tanto tiene miedo, estos pituquitos alienados. Entonces, yo he llevado en el planteamiento la nueva constitución, la renegociación de los contratos ley, que se vuelva a enseñar en la secundaria los cursos de psicología, de economía política, ¿no? De filosofía, de historia regional. Y de tal manera que lo único que estoy haciendo yo es ser consecuente, coherente con la población que ha votado por mí, ¿no? Decir que este país necesita una asamblea constituyente para la refundación de la patria. Entonces, frente a ello, estos señores, al no tener mayor argumento, al no tener mayor fundamento de discusión, lo único que les queda es recurrir a lo más fácil, a lo último que les queda, al vulgar, vil insulto, ¿no? Denigrante. Y aquí no vamos a esconder nada, mis queridos compatriotas. Lo que ha pasado es que en el trasfondo, lo que este señor, este sujeto pseudoperiodista, lo digo así porque han salido pronunciamientos de Asociación de los Periodistas diciendo que este señor no tiene el título de periodista, no es periodista, no está agremiado y por lo tanto pues no cree que puede insultar a cualquiera. Entonces este señor, que es un pseudo periodista, ¿no? me quiere conminar a mí a cambiar mis ideas, mi pensamiento, algo que no va a ocurrir, por supuesto. Entonces aquí tiene que quedar bien claro el trasfondo de la situación, y lamentablemente esto es algo que duele todavía en el Perú, que en 500 años de colonialismo, ¿no? En 200 años de república gobernada por la derecha cavernaria, ¿no? En 30 años de neoliberalismo, todavía no se ha superado esa tara, ¿no? Ese lastre colonial del racismo y del clasismo. Porque al proferir esos insultos de este señor, lo único que ha hecho es poner en evidencia, sacarse la careta, ¿no? Y decir su puro racismo y su puro clasismo. Él cree que con eso voy a sentirme mal, voy a insultarme, de ninguna manera. Yo me siento orgulloso de ser provinciano, yo me siento orgulloso de ser ayacuchano y me siento orgulloso de vivir del sudor de mi frente. Pueda que yo no sea el sobrino de una gran empresa minera, pueda que yo no sea el sobrino de corruptos y pueda que yo no tenga mucho dinero, pero eso de ninguna manera, ¿no?, le da derecho a nadie en este país de que pueda insultarle por su raza, por su condición económica, por su posición de clase social. ¿Qué se cree este señor? ¿No? ¿En qué época vive? Él cree que vive en el colonialismo, cree que porque es blanquito, cree que porque es pituquito, cree que porque tiene un apellido en alemán, un apellido en extranjero, tiene derecho a insultar a los provincianos, a los peruanos que venimos del Perú profundo. Conmigo se equivoca este señor, ¿no? Que su racismo, su clasismo barato se lo lleve ahí junto con sus amigos mermeleros. De tal manera, mis queridos hermanos y hermanas, yo me pronuncio muy tajantemente. Yo no le tengo miedo, yo no voy a cambiar mi pensamiento, porque el único patrón al cual sí yo respondo es el pueblo, es a ustedes, a ese pueblo del Perú profundo que quiere el cambio, que quiere las grandes transformaciones en nuestro país. De tal manera que yo voy a seguir firme, consecuente, coherente. A mí nadie me va a milanar, no me va a meter miedo, ¿no? Este señor me ha llamado cobarde, cuando el único cobarde es él, primero, ¿no? Yo siempre soy respetuoso, mis queridos hermanos y hermanas. Ustedes me han elegido como su representante, como congresista, y como tal yo he estado actuando en función, ¿no?, a lo que debo dar a conocer como ayacuchano que soy. Nunca me he corrido a ninguna entrevista, sea canal de cualquier canal que sea, periodista que sea de derecha, de izquierda, de centro, siempre muy respetuosamente, ¿no? Yo cuando tengo tiempo libre, cuando no estoy en mis ocupaciones propias de un parlamentario, yo accedo a la entrevista. En este caso, este señor me invita a esta entrevista insistentemente, yo accedo. El señor tiene el control de todos los aparatos de multimedia, ¿no?, del audio, tiene el control de la cámara, ¿no? Y cobardemente le digo una verdad, me insulta, baja el volumen, ¿no? Por eso es que no se escucha lo que yo hablo, ¿no? Y luego me corta, ¿no? Esa es mayor cobardía que eso no hay. Si es valiente, pues que me invite a su set, a ver que haga eso conmigo, si va a poder.
este pobre ¿no? racista, clasista, cree que con eso va a venir a milanar a uno porque es de provincia. De tal manera, ¿no? que yo realmente lamento toda esta situación, porque sobre todo ustedes se merecen respeto, el pueblo se merece respeto. Yo he ido a esa entrevista a dar mi posición, mi postura, porque este país necesita una asamblea constituyente que elabore el nuevo contrato social, una nueva ley de leyes que sea capaz de sacarnos de la pobreza, del subdesarrollo. Fui a defender eso, pero a estos señores le incomoda, ¿no? Si fuera por ellos ya no hay que hablar nada de asamblea constituyente, ya no hay que hablar de nueva constitución, ya no hay que hablar de pueblo, dice. ¿Cuál es el problema con esas palabras? Si nosotros del pueblo nos sentimos orgullosos de ser, el pueblo es el que ha elegido a los que están en el gobierno, ¿no? De tal manera, también aquí hay que ver el trasfondo, aparte de ser racista y clasista, ¿no? Y que lo utiliza de manera chabacana, vil, ¿no? Porque el insulto de este señor cae en la baja estofa, ¿no? Porque no creo que un periodista digno pues pueda hacer esto, ¿no? ¿Quiere debatir el señor? Yo me pongo a debatir con ideas, con posturas, dentro de un marco de respeto. Aparte de ello, ¿no? El trasfondo, lo que les molesta a ellos es que nosotros los provincianos hayamos venido, congresistas como de Ayacucho, y ahora en el Congreso le digamos que este país necesita una nueva constitución, porque con esta constitución fujimontesinista del 93, ¿no? Lo que han hecho es entregar a nuestro país, continuar con el saqueo en nuestro país, continuar con los abusos en nuestro país, la corrupción que se ha institucionalizado. De eso es lo que no quieren que hablemos. Y lo peor de todo es que no quieren, ¿no? que el pueblo dé su voz, ese derecho que tiene a decidir o no si queremos una nueva constitución. Ellos quieren prohibirnos. ¿Qué se creen estos señores? El poder del Estado emana del pueblo. Y por lo tanto, la población peruana es, en fin de cuentas, quien decide si queremos o no una nueva constitución. El referéndum es un derecho inherente a la población. La población tiene ese derecho a la libre determinación, qué tipo de gobierno quiere tener, qué tipo de constitución quiere tener. Y si el pueblo peruano ya no quiere más esta constitución neoliberal, quiere una constitución más patriótica, más nacionalista, una constitución que nos devuelva nuestros derechos laborales, que se preocupe por la educación, por la salud, que lo convierta en gratuita y de calidad, ¿por qué tienen que oponerse ellos? ¿Cuál es el miedo? Si tanto estos periodistas gritan y dicen de que la gente no quiere el cambio de la constitución, no quiere la asamblea constituyente, entonces vayamos pues al referéndum, que se le pregunte al pueblo peruano y el pueblo peruano dirá si se quiere cambiar la constitución o no, pero ellos quieren prohibirnos ese derecho y nosotros vamos a seguir luchando, por supuesto, vamos a seguir llevando adelante la voz del pueblo. Cada vez que yo voy a Ayacucho hago la semana de representación, visito, ¿no? Y siempre sigo escuchando de que se cumpla con las promesas, que en este país, lamentablemente, ¿no? necesitamos hacer grandes cambios estructurales y eso empieza por una nueva constitución política plurinacional de carácter popular elaborado a través de una asamblea constituyente por el pueblo peruano, una asamblea constituyente, ¿no? que tiene que elaborar pues una constitución que esté a favor del pueblo. Antes de entrar al pleno y antes de despedirme de mis queridos hermanos y de decirles de que a partir de ahora voy a transmitirles directamente todos los acontecimientos del Congreso. Ustedes van a ser partícipes, van a poder preguntar, ¿no? Porque como siempre lo he hecho, también quiero referirme a un tema. El día de hoy nos hemos visto sorprendidos porque una congresista ha presentado la moción de vacancia, pero ha presentado una moción de vacancia presidencial sin fundamento jurídico, político, sin una razón, ¿no? Sin un móvil, el por qué debería vacársele al presidente. Con esto lo único que están demostrando, ¿no? la derecha cavernaria, la derecha recalcitrante, los partidos políticos de derecha que están al servicio de los grandes poderes económicos de nuestro país, de la CONFIEP, de la oligarquía peruana, no permiten y no procesan todavía hasta la actualidad que hayan sido derrotados no por una persona, no por Pedro Castillo, no por Perú Libre, sino
por el pueblo peruano, por el Perú profundo, por las grandes mayorías, por ustedes. Eso es lo que más les duele, porque a pesar de que tenían una prensa sesgada, a pesar de que han hecho una inversión millonaria para mentir, para tergiversar, para crear corriente de opinión a favor de la candidata de la derecha, no, el pueblo peruano no se ha dejado engañar. Entonces, desde el primer día que hemos entrado aquí, el primer día, sin razón alguna, dijeron: vamos a vacar al presidente, vamos a bajarnos ministro por ministro. Es decir, aquí hay una postura ideológica, hay un capricho de la derecha y que no deja avanzar, no deja trabajar, y el pueblo peruano no puede dejarse confundir con esto. Por supuesto que nosotros vamos a rechazamos tajantemente la vacancia presidencial. Podemos tener diferencias, pero de ninguna manera pues vamos a pedir que se vaque al presidente sin razones, sin fundamento, ¿no? Entonces aquí estamos viendo el plan en ciernes que tiene la derecha, ¿no? De no querer perder el gobierno, el poder. Quieren seguir medrando, creciendo a costa del pueblo con la corrupción, y están acechando por todas partes. Utilizan en el Congreso, utilizan en algunos medios de comunicación, salen, tergiversan, mienten. El pueblo no debe dejarse engañar. Personalmente yo voy a luchar contra ellos, la bancada va a luchar contra estas posturas fascistas, contra estas posturas antidemocráticas, ¿no? Porque no hay razón para una vacancia. Entonces nosotros vamos a seguir con claridad, con convicción y con contundencia luchando contra estos fascistas, ¿no? No vamos a nosotros en ningún momento callarnos, vamos a estar cabizbajos de ninguna manera. Ustedes nos han dado el trabajo, ustedes nos han elegido para llevar su voz de una manera digna, valiente, y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo desde el Congreso de la República. Y hacemos una denuncia pues de que hay un plan de vacancia de los partidos fujimoristas, filofujimoristas, de la derecha, de los sectores empresariales, ¿no? De la CONFIEP, de un sector de la prensa concentrada, monopólica, que tergiversa, ¿no? Entonces, el pueblo no puede dejarse engañar. Por el contrario, nosotros vamos a continuar en esta lucha, llevando adelante el sueño del pueblo peruano, ¿no? Por una nueva asamblea constituyente, por una nueva constitución política que nos devuelva la dignidad, que nos devuelva, ¿no? A todos los peruanos la soberanía, esa dignidad de sentirnos ciudadanos, que no venga ningún extranjero, que no venga nadie aquí a ningunear, a minimizar a nadie. Aquí todos somos iguales ante la ley, no porque uno sea congresista de ninguna manera, sino todos los peruanos somos iguales ante la ley y merecemos el mismo respeto al margen de la raza, de la cultura, de la lengua, de la posición económica, ¿no? Que no se confundan estos señores, ya los tiempos han cambiado. Nosotros estamos aquí, los hijos del Ande, para venir a luchar y para decirles sus verdades, como siempre lo vamos a hacer. Mis queridos hermanos y hermanas, yo me despido porque ha empezado el pleno, ¿no? Continúa el pleno del Congreso. Yo me despido de cada uno de ustedes, haciéndoles saber pues de que voy a transmitir más constantemente para conversar directamente, para que podamos interrelacionarlos, ¿no? Yo me encuentro aquí en las instalaciones del Congreso, donde todavía hay gente que cree que seguimos en el colonialismo, creen que seguimos, ¿no? En el cual a los andinos, a nuestra cultura, hay que ocultarlo, no. Así que, Huaujipanicuna, Hankunata Yuhari Marimusa, Kai Congreso Pachamanta, Runasiminchikpi, Quechuapi, Ayacuchano Jina, Hankunata Yuhani Saikichik, Ari, Yuhani Aupahman, Millancasa, Hankunaban, Yachtawan, Cuscanchaycucuspa, Mana Manchacuspa, Kai Kunan Mananya Kanjañachu Kunan Manta Pacha, Huk Maya, Huk Maquilla, Huk Sunjuya, Yachtanchik Raiku, Ayacuchu Raiku, Perú Raiku, Yuhanchik, Ñaupahman Apasu, Kunanmi, Chayamunanya, Tiempo Musu, Cambio Tiempuña, Quechuapipas Rimamusu, Imapas Rimaininchikta, Culturanchikta, Ñaupahman Apasu Manapinjacuspa. Hankunapaj ya hatun kuyakuy ni kachun Huaujipanicuna, despedicuni Caimanta Pacha, Aricachcanmi pleno Kai Congresupi, Chayman ya Risa Huaujipanicuna, Inaspa Tupachcasun Chiqui Ñaupahman. Causachun Perú. Muchas gracias. Congresista, disculpe, hay uno de los espectadores están viendo qué decir respecto al gas de camisea, nacionalización, para terminar. Gracias, mi querido hermano, por esa pregunta. Una de las propuestas irrenunciables e impostergables que tiene Perú Libre y en el cual nos vamos a mantener firmes
aún me quede solo, ¿no?, es la renegociación de los contratos ley con las grandes empresas transnacionales extractivistas. Y una de ellas es el gas de Camisea. Nosotros los ayacuchanos, los peruanos que somos dueños del gas, por Ayacucho pasa por nuestras narices 2 ductos por donde se lleva día y noche el gas de todos los peruanos, y a nosotros nos venden a precios exorbitantes. Eso tiene que terminar. Yo le insto aquí, ¿no?, junto con ustedes, al presidente de la República, que de una vez, ¿no?, haga la renegociación del contrato ley del gas de Camisea. Que el gas de Camisea sea primero para los peruanos, para nosotros, que se venda a un precio razonable, ¿no?, y después para los extranjeros. Seguramente estaremos hablando más adelante, mis queridos hermanos. Ha sido un gusto saludarlos. Me voy al pleno. Hasta la próxima oportunidad. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes.